¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. 10 minutos de análisis que quiero dedicar a la última frase que esgrimió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Con esa frase cerró las mañaneras protagonizadas, encabezadas por él y de las cuales ya hablamos de manera amplia en nuestro en vivo de la mañana. Pero esta frase vale la pena, por supuesto, ponerla sobre la mesa y sobre todo repetirla una y otra vez, más allá incluso del personaje que la pronuncia. Es fundamental que para quienes va dirigida se les quede tatuada, literalmente, sí en el corazón, pero también en la cabeza, y que a quienes se les dedica la asuman como propia. Me refiero, por un lado, a los políticos que se quedan al frente del barco de la cuarta transformación y por el otro, a la sociedad misma. La última frase que dice Andrés Manuel López Obrador, con la que, insisto, cierra la mañanera, es a pregunta expresa de la periodista y analista Meme Yamel, en donde dice, el pueblo de México es amoroso, el mejor pueblo del mundo. Ténganle siempre mucho amor al pueblo y que si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan. Sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador es un personaje que pasa a la historia. Diversos medios de comunicación, diversos comunicadores en las últimas horas han lanzado diferentes cuestionamientos, diferentes diatribas, sacando a relucir muchos de los pendientes que quedaron ahí, con esta finalidad hasta cierto punto prosaica de tratar de minimizar el legado de un personaje que logró contar durante todos estos 6 años con un factor que durante mucho tiempo fue despreciado, durante mucho tiempo fue minimizado, durante mucho tiempo incluso fue repudiado. El cariño, lealtad, respeto y confianza de parte de las mayorías, de parte de una sociedad que durante todo el México moderno no recordamos una sola etapa por parte de un gobernante que haya volteado a ver realmente a los que menos tienen y sobre todo que los haya hecho partícipes de sus decisiones, que los haya hecho partícipes de su discurso, que los haya hecho partícipes de su narrativa y principalmente de sus acciones. Por supuesto, podemos hablar del general Lázaro Cárdenas. Cuando me refiero al México moderno, me refiero de Miguel Alemán a la fecha. Sobre todo, provenimos, o venimos, más bien dicho, de un periodo sumamente egoísta, de un periodo sumamente reprochable, de un periodo tan, pero tan pragmático que se volvió inhumano en muchos aspectos. Este periodo neoliberal en donde el ser humano se convirtió en un número, en donde el ser humano se convirtió en algo desechable, en donde frases como para acabar con la pobreza hay que acabar con los pobres se volvieron una realidad con distintas estrategias incluso violentas y de criminalización. Veníamos de un periodo en donde para políticos que llegaron incluso a la presidencia de la República, pero otros que fueron dirigentes de partidos, unos más que fueron senadores y diputados, y para muchos corifeos, conductores de radio, de televisión, intelectuales, académicos, ese México profundo, ese México del día a día, ese México de a pie, ese México que va en el micro, ese México que va en el metro, ese México que sufre por terminar una quincena, ese México que sufre porque no haya medicinas en un hospital, ese México que necesita del sector público para seguir adelante, ese México que tuvo que salir a trabajar en la pandemia porque si no, no comía. Ese México era totalmente invisible para estas personas. Ese México no existía y solamente existía para justificar desvíos de programas sociales y solamente existía para justificar una falsa votación democrática. Ese México fue al que volteó a ver Andrés Manuel López Obrador, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. A ese México es el que tuvo en contacto constantemente con sus giras antes de llegar siquiera al poder. Ese México fue el que recorrió el político tabasqueño. Hay una imagen que provocó, por supuesto, una serie de señalamientos por parte
de la derecha, tanto política como en medios de comunicación, que consideraron oportunista y que se dio durante la tragedia de Otis en Acapulco, y cuando el presidente de la República se dirige a estos lugares y después de que no puede pasar, se baja de la camioneta donde iba con los militares y comienza a caminar rumbo al lugar de la tragedia. Comienza obviamente a mancharse las botas, comienza obviamente a mancharse el pantalón y muchas otras cosas. Y la oposición abiertamente dijo, eso es hipocresía, eso es circo. Y hubo gente que sacó la fotografía de Felipe Calderón Hinojosa cuando también en una tragedia provocada por, por errores humanos a causa de un fenómeno climatológico, se metió al agua y tenía el agua hasta la cintura. Y dijeron, ya se había hecho antes, pero lo que nunca entendieron es que Calderón llegó ese día totalmente protegido y se metió para la foto. Andrés Manuel López Obrador, sí le crees que lo haya hecho de manera natural. ¿Y por qué lo crees? Porque Calderón nunca lo hizo si no hubiera cámaras. López Obrador lo hizo cuando no había una sola cámara cerca, cuando recorría precisamente el país. Entonces, estamos hablando de un político que tenía esa credibilidad y esa convicción y esa empatía con ese sector de la población. Por eso es tan importante que la gente que se queda al frente de la 4T no olvide ese respeto mínimo que se le debe al pueblo, ese respeto hacia aquellos que día a día, por supuesto, salen a ganarse la vida y que hoy están más politizados y que hoy van a exigir más y que efectivamente van a estar ahí para respaldar a Claudia Sheinbaum, van a estar ahí para respaldar mayoritariamente a Morena, pero también van a estar para exigir mayor seguridad, también van a estar para exigir mejores resultados en materia de salud, van a estar ahí para decirle a la presidencia, a la presidenta, vamos para adelante, pero vamos juntos por los resultados que ya estamos requiriendo, ya estamos necesitando en ciertos rubros. Ese pueblo al que se refiere Andrés Manuel López Obrador es un pueblo al que deja mucho más participativo y mucho más politizado. Y por lo tanto, es un pueblo que tiene que ser sumamente respetado por por aquellos que estarán al frente ahora de la cuarta transformación. ¿Cómo? Nunca engañándolo, no mintiéndoles, explicándoles, debatiéndoles, cuestionándoles también, por supuesto. El sectarismo puede venir de arriba o de abajo, y por eso es tan importante siempre que existe ese respeto de entender que el pueblo no es tonto, que el pueblo no es manipulable como mucha gente cree, que si a López Obrador lo siguieron no fue porque tuviera una flauta mágica, no fue porque tuviera un acento seductor, no fue porque tuviera una sonrisa divertida, fue porque se preocupó por esa gente, fue porque giró la perilla hacia esas personas, fue porque los volteó a ver y los llevó a la discusión nacional cuando habían sido hechos a un lado completamente por las por las diferentes fuerzas políticas. Y de parte de la sociedad, jamás dejar de informarse, jamás dejar de cuestionar, jamás dejar de demandar. Aunque sienta simpatía política, es fundamental que para que un movimiento no se desvíe, tú como pueblo continúes siendo el alma moral de ese movimiento sin olvidar tus principios, tus valores y tus exigencias, por supuesto, de resultados, pero también la capacidad de entender cuando se tengan que tomar decisiones que tal vez no sean muy populares, pero sí necesarias. Es decir, pensar siempre en el colectivismo y pensar siempre no en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Vaya, que López Obrador deja una gran enseñanza y esta frase final es muy poderosa, tanto para aquellos políticos que se quedan como para el pueblo que también se queda. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Déjenme, por supuesto, también si son ustedes tan, pero tan amables, su suscripción. Compartan el video, por supuesto, para seguir creciendo. Y si hay posibilidad, únanse al canal. Super chat, super gracias. Son nuestras tres formas de monetización. Como siempre un gusto, como siempre un placer.